15 noches de fantasía. Frank and Frank. En el lejano y montañoso reino de Suter, donde el 80% del territorio no es apto para la vida, y en el otro 20% la vida era muy hostil, el ser fuerte y recio para soportar los avatares del día a día era imperioso. En ese reino convivían humanos y malditos. Los humanos gobernaban en la cima, mientras que los malditos sobrevivían en el medio del oscuro bosque casi olvidados. Los malditos no eran seres extraños para los humanos, sino que eran humanos caídos en desgracia, a los cuales el reino marginaba y, al pisar el bosque, mutaban en seres con piel escamosa de color verde, con un hedor nauseabundo, y se volvían sumamente hostiles. En la cima del reino se encontraba el castillo donde habitaba el rey con su único hijo, Fran. El rey era el más fornido, varonil e insensible del reino. Era amado y aclamado por su valentía, y todos los días se exhibía frente al reino haciendo alarde de su masculina figura. En cambio, Fran era de contextura más delgada, y vivía encerrado durante el día en la ladera norte del castillo que daba al bosque de los malditos. Su padre lo había mandado ahí por sus gustos raros, como le decía a él. La intención del rey era que Fran se fortaleciera contemplando la fiereza de los malditos y así olvidara a ese tutor que lo había desviado y al cual, obviamente, no le cupo otro castigo que no sea el de morir bajo el hacha. Fran vivía adormecido. Él ya no sentía ni frío ni calor, ni dolor o miedo. La capacidad de sentir la perdió el día en que los guardias le sujetaron la cabeza para que viera rodar la de su amado tutor por las escalinatas del reino. Por eso Fran se internaba en el bosque por las noches para combatir la abulia cotidiana y entregaba su cuerpo a los malditos en sacrificio con el afán de sentir al menos dolor por las vejaciones que estos les propinaban a su cuerpo. Pero no, nunca logró su propósito. Una noche, como lo había hecho otras tantas noches, miró por su prismático al bosque y a lo lejos vio un maldito que le llamó la atención. Ese maldito era Frank, quien hacía pocos días había llegado al bosque y, como era normal entre los malditos, sufría el dolor y la agonía de la mutación de su piel. Frank intentó llamar la atención de alguien en el reino, prendía y apagaba su lámpara como queriendo enviar un mensaje, pero nunca nadie se percató de ello. Eso hizo que su mutación fuera mucho más rápida que la de los otros seres que penaban en el bosque. Al ver tras los prismáticos un maldito más sombrío que los demás, Fran decidió ir en busca, renovando la esperanza de sentir algo en su vida, aunque sea dolor. Se escabulló entre los pasillos del castillo, montó su león blanco y partió en busca de aquel maldito. Para no ser descubierto, dejó su león escondido el que entraba del bosque y se internó en la oscuridad del lugar guiado por una titilante luz. Al llegar, y sin mediar palabra, se despojó de su capa quedando desnudo y a merced de Frank. Él, al ver tan frágil y vulnerable figura, arremetió contra Frank como intentando traspasarle parte de su sufrimiento, pero no fue así. Frank, quien aún no sucumbía del todo en la maldición del bosque, apeló a su humanidad y apartó a Fran de su lado. Confundido, Fran intentó seguir, pero Frank se negó mientras una lágrima recorría su escamosa piel. ¿Qué te sucedió? ¿Acaso esto no te hace sentir mejor?, indagó Fran, molesto porque aún no podía sentir. No, no es eso. No puedo descargar en vos mis males, respondió Frank, quien deseaba, pero no podía arrancarse la angustia que le invadía el pecho. Fran lo vio, se arrimó, tomó la cara del maldito y con voz suave y empática le dijo: ¿Me quieres contar qué te pasó? ¿Por qué estás acá? Frank se alejó súbitamente, pero vio que la pregunta de aquel extraño hombre era sincera. Tomó la lámpara y la encendió a baja intensidad. Mientras narraba su triste historia, sin saber quién era ese joven que le preguntó,
Su frío corazón dejó de zumbar y comenzó a latir nuevamente. Sus escamas, una a una, se fueron desprendiendo, dejando ver su tersa piel. Al ver esto, y sin interrumpir, Fran sintió una compasión impropia de quien no puede sentir. Cuando reconoció una emoción en su ser, no pudo evitar la felicidad que le generaba a pesar de las desgracias que oía. Al finalizar su relato, Frank se había deshecho de su angustia y había recuperado su humanidad, venciendo así la maldición del bosque gracias a aquel joven que le preguntó simplemente ¿qué te sucedió? No se volvieron a ver, o al menos eso nunca se sabrá. Segundos antes de que el rostro de Frank quedara totalmente descubierto de escamas, Fran huyó y sin querer conocer el rostro de quien le regalaba la posibilidad de volver a sentir.